Muy buenas noches, esto es La Repregunta, Noticias a Fondo, y yo soy Luciana Vázquez. Una semana antes del 19 de marzo, cuando el presidente Alberto Fernández anunció el inicio de una cuarentena general y estricta que prometió durar 2 semanas, pero que alcanzará más de 100 días, lo supimos hace unas horas, una pregunta quedó planteada en los oídos del viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. El tema era la pandemia en el conurbano bonaerense, la dificultad que ya se podía anticipar en relación a los riesgos del coronavirus en esas barriadas abigarradas de la provincia de Buenos Aires y la viabilidad del aislamiento obligatorio y extremo. El coronavirus golpeaba fuerte a Estados Unidos y por esos días había evidencia clara de que las minorías más pobres eran las víctimas propicias del coronavirus. La metáfora de una pandemia igualadora y democratizadora de los destinos de pobres y ricos perdía fuerza. Por eso la realidad del conurbano se volvía preocupante a principios de marzo. La pregunta entonces llegó un 12 de marzo desde este programa al viceministro de Salud de la provincia. ¿Qué medidas se estaban implementando desde Provincia de Buenos Aires ante el avance de la pandemia y la necesidad de una cuarentena de difícil cumplimiento en un conurbano de 12 millones de personas, gran parte de ellas empobrecidas, que necesitaban el mundo exterior para su supervivencia? El viceministro Kreplak contestó 2 cosas. La primera, cito, no estamos trabajando sobre este factor social en este momento. Es algo que podemos resolver cuando suceda y con el equipo pertinente, que es el equipo de Economía y Desarrollo Social y no el equipo de Salud. Yo estoy trabajando las estrategias del sistema de salud, dijo Kreplak. La otra respuesta fue, y también cito, en este momento la problemática principal son las personas que vienen de viaje. Entonces, la cuarentena de la que estamos hablando no es para la población del conurbano bonaerense, sino aquellas personas que tengan un nexo epidemiológico y en general se trata de personas que han viajado al exterior, los famosos casos importados. Hay 2 cuestiones, o hay 3 cuestiones interesantes en aquellas respuestas del viceministro de Salud, que pudieron ser también de otro funcionario, cuestiones que repercuten hoy. Por un lado, la falta de previsión del riesgo que representaba la pobreza y la dinámica de esa pobreza en las villas del conurbano, con las lecciones que se iban teniendo desde Estados Unidos en relación a cómo impactaba en los inner city neighborhoods, en los barrios de bajísimos recursos de Estados Unidos. Por otro lado, el hecho de que ya no se trataba en muchos países de casos de importados circulando por el país, sino de casos comunitarios. El 26 de febrero, el CDC, el Centro de Control de Enfermedades y de Previsión de Enfermedades de Estados Unidos, había anunciado que había contacto comunitario en algunas zonas de Estados Unidos. Ya no dependía todo del contacto estrecho con un caso importado. Sin embargo, las autoridades de un distrito clave como la provincia de Buenos Aires seguían pensando en función del caso importado. La otra cuestión es la ausencia total de foco en la estrategia de testeo, rastreo y aislamiento de contactos estrechos y casos sospechosos en la concepción de política sanitaria de contención de la pandemia. El viceministro sostenía que su trabajo sanitario no encontraba alguna vía de realización en los sectores del conurbano. Llama mucho la atención porque esa estrategia clave, la de testeo, rastreo y aislamiento, según todos los expertos, es central para la contención de la pandemia, sobre todo en esos focos, sectores más vulnerables ante el coronavirus, los barrios pobres del conurbano o los geriátricos, por ejemplo. Testeo, rastreo y aislamiento no estaba en el discurso sanitario de un actor clave del sistema de salud a una semana de implementar una cuarentena, un actor clave que en las últimas semanas sorprendía por la contundencia con que espera una extensión o desearía una cuarentena que se extienda hasta septiembre. Es cierto que cada vez queda más claro que la pandemia tiene una lógica complejísima y aún los países que parecen tener dominada la curva se enfrentan a brotes que ponen en riesgo las certezas de un horizonte despejado en términos de salud. Es fácil cuestionar las concepciones de hace 3 meses. Con el diario del lunes todo se ve más claro.
Pero el punto es ese. En muchos temas vinculados con la pandemia, la Argentina ha tenido en sus manos el diario del lunes. Y sin embargo, no todos los políticos responsables del manejo de esta crisis de salud parecen haberlo leído. Venimos viendo curvas y datos de todo tipo. La opinión pública se ha vuelto cada vez más sofisticada en su lectura atenta de los datos de la pandemia. Cantidad de casos, cantidad de test, de camas de cuidado intensivo, de cama de cuidado intermedio, de muertos, de edades, de los enfermos, de los contagiados y de los fallecidos, del nivel socioeconómico de los afectados, la cantidad de respiradores, de barbijos, de enfermeros, de camisolines, de cubrepiés, cantidades de médicos, enfermeros, tiempo que cada enfermo pasa conectado a un respirador. Ahora, todos esos datos, gran parte de esos datos, tienen que ver con la realidad cuando salen mal las cosas, enfermos y muertes. Hoy en el discurso protagonizado por el presidente Alberto Fernández, por el jefe de gobierno de la gobernación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se instaló una lógica. Hay que contener a la gente adentro de sus hogares para evitar la circulación, porque la circulación lleva a contagios, los contagios llevan a gente a tener síntomas, algunos muy graves, que ocupan las camas de cuidado intensivo, y eso es lo que está generando preocupación, porque en provincia de Buenos Aires llega al 54% de ocupación y en ciudad al 50% de ocupación. Es decir, estamos pensando la lógica de la pandemia cuando las cosas están saliendo mal. Ahora, para que las cosas no salgan mal y podamos recuperar la vida, se necesita algo más. Hay una pregunta clave que todavía nos falta exigir como opinión pública a quienes están liderando la crisis de la pandemia. Y como dijimos, una crisis complejísima, dinámica, cambiante, que requiere una palabra que es humildad. Entrevisté para la repregunta del especial, que saldrá mañana, recomiendo ver esa entrevista, a Emily Gurley, que es una doctora en epidemiología por la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos y la encargada de desarrollar el programa de formación y entrenamiento de los rastreadores en el estado de Nueva York. ¿Cuál ha sido la curva de rastreadores de contactos estrechos y de casos sospechosos? Esa es la pregunta que falta. Plantearla con humildad. Humildad es la palabra que menciona esta científica que les comentaba y que, bueno, no implica el desconcierto ante ciertas cuestiones que la política sanitaria tiene que enfrentar. La opinión pública lo comprende, pero los datos son necesarios. En ninguna de las conferencias de prensa la cantidad de rastreadores y la curva de rastreadores, cuánto ha crecido desde que se instaló el riesgo de la pandemia hasta ahora, ha sido presentada o ha sido demandada por la opinión pública. Yo hice un ejercicio hoy, se lo pregunté al equipo del ministro Goyán en provincia de Buenos Aires, se lo pregunté al equipo de Carla Bisotti a nivel nacional y al equipo de Fernán Quirós en la ciudad de Buenos Aires. En un caso me preguntaron qué es un rastreador. En otro caso me prometieron que iban a conseguir los datos para el lunes próximo. La única respuesta la tuve de la ciudad de Buenos Aires. Y es llamativo y es esperanzador que hoy Horacio Rodríguez Larreta en la conferencia haya planteado ese tema junto con el presidente. El mensaje de hoy, protagonizado entonces por Fernández, Kicillof y Larreta, tuvo algo alentador en este punto de cuántos rastreadores, personas que buscan los contactos estrechos y los contagios, tiene cada sistema, porque de eso va a depender salir de las cuarentenas y poder tener una vida en esta nueva normalidad y en el caso necesario volver a confinarnos. Fernández mismo habló de este tema, dijo que hay que aprovechar el tiempo para intensificar el cuidado y la detección del virus, detectar al que se ha contagiado y darle cuidado. Prometió mayor participación de gente y de test en el operativo. Y Horacio Rodríguez Larreta detalló el sistema que tiene de rastreadores, 1000 por el momento, habrá 1000 más en 2 semanas, creo que dijo, divididos en 3 tareas. La investigación de detectives epidemiológicos hechos por médicos epidemiológicos, las personas que por teléfono contactan a los infectados e intentan, obtener información clave, que la confianza
puede, o la desconfianza puede anular con quién han estado en las últimas horas. Hay intimidad en esa información. Y también, finalmente, los rastreadores en sí, que son los que van y se acercan a los barrios. El modo en que bajó la curva en el barrio 31 y el RO, la contagiosidad es del menos de 1, del 0,6, según dicen las autoridades, tiene que ver con la puesta en marcha de ese proceso. Es ese proceso que permite volver a la vida. De ese proceso se habla poco en las conferencias de prensa. No hay filminas sobre las curvas de rastreadores. Para confiar en que dentro de 15 días se va a poder levantar la cuarentena, necesitamos esa información. Cómo se va a intensificar el sistema de rastreo, cómo se están formando los rastreadores, cómo se supervisan y cómo se controla su efectividad. Y por último, otra cuestión que tiene que ver con la confianza en la política sanitaria, el tema de los runners. Se acordó en el AMBA, entre la ciudad de Buenos Aires y la gobernación, que no podrán salir a correr. Se sacrificó de alguna manera a los runners, contra toda la evidencia científica, por lo menos que existe hasta el momento, que dice que al aire libre, mientras corren, aún de forma cercana, aún los manifestantes de Estados Unidos podrían no estar en riesgo de contagiarse o no tanto riesgo como el que existe en los lugares cerrados, los hogares donde un familiar puede estar contagiado sin saberlo, los lugares de trabajo o los comercios. No hay riesgo en el salir a correr, la evidencia lo dice, y sin embargo ha sido una decisión política para dejar conforme en este consenso del AMBA, entre Gobernación y Ciudad de Buenos Aires. Un consenso que puede ser sonso cuando se atenta contra una medida, la de salir a correr, que prevé víctimas futuras. Salir a correr es una manera de prevenir el estrés, de prevenir la asfixia psicológica, de mantener activo el corazón y no generar, cuando pase la pandemia, vamos a tener un profundo dolor por las personas fallecidas, por los sobrevivientes del coronavirus que tengan secuelas, pero también por aquellas personas que sufrieron el impacto del encierro. Confiamos en las políticas públicas cuando son tomadas en forma racional. Queremos conocer la curva de rastreadores y el plan preciso y enfocado que se extenderá en el AMBA para rastrear casos de manera inteligente, testear, rastrear y aislar, y también cómo se cuidará la salud de aquellos que estamos encerrados. Este es el tema del día con Tomás Puello, el autor de un paper conocidísimo que guía la política de muchos países, El martillo y la danza, aquí en La Repregunta. Este es el tema.